nosotros. Les pido un muy fuerte aplauso para recibir al doctor Carlos Aliaga Dolanto. Fuerte el aplauso. Nos va a compartir su aval de lo que ha investigado y comprobado ahora con este nutracéutico. Gracias, doctor, un honor. Otro aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias, doctor García Pelayo, por la presentación. En realidad es un honor compartir con la eminencia, como el doctor García Pelayo, esta reunión. En realidad, que a mí me den la oportunidad de hablar de glutatión es como que a un niño le den una golosina, exactamente igual. Me siento como pez en el agua, y es que realmente hace exactamente 12 años que por primera vez me invitan a hablar sobre aspectos moleculares de una enfermedad que seguramente todos conocen, que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero yo empezaría diciéndoles por qué se promociona el glutatión como el antioxidante maestro o el mejor antioxidante del cuerpo humano. Y la razón es muy sencilla, y químicamente los antioxidantes están divididos en dos tipos, los que son enzimáticos y los no enzimáticos. Los enzimáticos son el glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa. Son tres sistemas antioxidantes muy potentes en el cuerpo humano. Y los no enzimáticos, y están las famosas vitaminas, y es por eso que hace 20, 25 años se pusieron de moda la vitamina A, la C, la E como potentes antioxidantes. Sin embargo, ¿por qué el glutatión marca una diferencia? Y es porque las vitaminas, por ejemplo, son excelentes antioxidantes fuera de la célula, mientras que el glutatión es un antioxidante potentísimo dentro y fuera de la célula. Entonces, cuando nosotros en nuestros tejidos estamos expuestos a una serie de agentes o radicales libres, cuando nosotros hemos sufrido daño de la membrana celular, pues ahí es donde nosotros tenemos que proteger con mayor intensidad nuestro núcleo celular, porque es allí donde está el material genético, donde está el ADN, que ustedes entenderán que cuando el radical libre afecte el ADN, lo que vamos a tener después es el nacimiento de una célula enferma o mutante, que luego dará nacimiento a un tejido enfermo, y es así como empieza el carcinoma en diferentes órganos. De manera que el glutatión, por esa razón, es considerado hoy por hoy el principal antioxidante del cuerpo humano. Y yo les comentaba que de primera intención a mí me invitan a hablar de EPOC. Y claro, en el año 2007, para quienes somos médicos, la gran mayoría de los que estamos en esta sala, probablemente una de los journals madres que tenemos como referencia en la New England Journal, en el año 2007 se publicó un estudio interesantísimo, que es el estudio Broncos, que hablaba del uso de la cisteína para reducir las exacerbaciones del EPOC. Y se demostró que después de 2 años de estudio, los pacientes que recibían cisteína solo en 600 miligramos diarios reducían hasta en 23% la incidencia de exacerbaciones. ¿Ustedes imaginan decirle al paciente que tiene EPOC, que hace crisis y que tiene que ir de noche a emergencias, a someterse a una serie de tratamientos, que va a reducir en una 1/4 parte las exacerbaciones de un año? Eso es fortísimo. Y es así como yo entro a descubrir un poquito el tema del glutatión, y es como me fascina el tema, y yo sigo entrando en la investigación, y 3 años después, en el año 2010, se publica en la misma revista un estudio llamado el estudio Ifigenia, que hablaba de dosis mucho más altas de cisteína, de 1800 miligramos diarios, para tratar a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Quienes han escuchado hablar de fibrosis pulmonar idiopática sabrán que desde el momento del diagnóstico hasta el último día de vida de estos pacientes, en el mejor de los casos, llegamos a 5 años. ¿Qué se demostró? Que después de solo 12 meses de tratamiento, los pacientes que recibían acetilcisteína con fibrosis pulmonar alargaban su periodo de vida en 1 año. Ustedes pueden decirme seguramente, ¿qué es 1 año? Ok, diré a un paciente que no respira bien, que está condenado a morir con un pulmón fibrosado, que le vas a regalar 1 año más de vida. Eso se logró con cisteína. Pero en el camino, el glutatión fue cada vez más y más y más investigado, y se empezó a hablar de cáncer. Y tuve la oportunidad de hablar de cáncer, no solamente en el Perú, tuve la suerte de ser invitado a México, a República Dominicana, Colombia, Ecuador, y hablaba del cáncer. Obviamente no voy a entrar en el detalle de cada tipo de cáncer, pero la razón fundamental es que todos los antígenos, que son los que nosotros consideramos los trigger factor o factores disparadores del cáncer, son una fuente rica de radicales libres y despiertan en nuestras células un fenómeno de estrés oxidativo. De manera que un efecto oxidativo en nuestras células
despierta un fenómeno de peroxidación lipídica y es así como se afectan las células del cuerpo. Pero lo curioso es que las células cancerígenas se degeneran mucho más rápido que las células sanas o células normales. Y es ahí donde el glutatión entra a tallar, reduciendo el fenómeno de peroxidación lipídica, reduciendo el daño de las células cancerígenas y enlenteciendo la progresión del cáncer. Y es por eso que hoy por hoy podemos ver publicaciones de cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer pulmonar, etcétera, etcétera. Pero pasa el tiempo y se sigue investigando cosas, y el doctor García Pelayo hacía mención del daño renal por el uso de sustancias de contraste. ¿Cuántos en esta sala alguna vez hemos sido sometidos a una radiografía, a una tomografía o a una resonancia magnética con el uso de sustancias de contraste? La pregunta es, hoy por hoy, ¿por qué todos los pacientes que van a ser sometidos a uso de sustancias de contraste utilizan o les piden como requisito una prueba de creatinina para ver si ese riñón funciona bien o no? Si el paciente tiene una creatinina fuera del rango, no puede ser sometido a una prueba con contraste. Y el que está sano sí puede. Pero hay que prevenir el daño, porque las sustancias de contraste yodadas pueden producir daño en los túbulos renales. Y resulta que la Mayo Clinic, todos sabemos la calidad de institución que la Mayo Clinic, publica un protocolo para la prevención del daño renal por uso de sustancias de contraste. ¿Y qué dice? Utilicen 1200 miligramos de cisteína un día antes y un día después del procedimiento para poder proteger a ese paciente. Y no porque la cisteína directamente haga algo sobre la sustancia de contraste, sino que es el precursor de glutatión, que es el que realmente tiene la responsabilidad de proteger el fenómeno oxidativo que despierta las sustancias de contraste que son yodadas. Y claro, y siguen pasando y de pronto podríamos hablar, y si ustedes me permiten, y con esto termino para no alargarme mucho, pero tengo muchísimas cosas de qué conversar con ustedes, pero el doctor hablaba de los deportistas, por ejemplo, y yo les podría hacer mención de la famosa astenia. Quienes han escuchado hablar de astenia sabrán que no es otra cosa que ese fenómeno de cansancio que no cesa con el reposo. Hay gente que dice, yo duermo 8 horas, 9 horas, me levanto y sigo cansado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que en ese fenómeno de astenia, que puede ser dos tipos, la astenia somática, donde nuestras células musculares están fatigadas, y la astenia reaccional, que es la que le da a aquellas personas que viajan mucho, que hacen cambios de horario, o los estudiantes que leen mucho, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre en este tipo de personas es que hay un acúmulo de ácido láctico en las células y de amoníaco. El ácido láctico, el exceso de ácido láctico es una fuente rica de radicales libres de oxígeno. Resulta que el acúmulo de amoníaco en nuestras células es una fuente rica de especies reactivas de nitrógeno, que se comportan como potentes oxidantes, destructores celulares. Y es ahí donde el glutatión juega un rol importantísimo en el manejo de los pacientes con astenia. A mí me molesta muchísimo que a veces van a la consulta personas que dicen, me duelen los brazos, las piernas, inmediatamente ¡pac!, se le coloca un sticker, fibromialgia. Y ahora tenemos fibromiálgicos por la calle, por doquier. Eso no es fibromialgia, señores. Eso es astenia muscular, astenia somática. Esa es fatiga por acúmulo de ácido láctico y de amoníaco. ¿Qué podemos hacer con tanta gente que dice, me siento cansado, no sé lo que me pasa, duermo 8, 10 horas y sigo cansado? Es un fenómeno de astenia. Prueben glutatión, prueben cisteína, prueben inmunocal. Y así podríamos seguir hablando, y claro, alguien me puede preguntar, ¿y hasta dónde vamos a llegar con glutatión? Yo lo único que les puedo decir es que el cielo es el límite. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Que casi todas, por no decir todas las enfermedades del cuerpo humano se caracterizan por una cosa: inflamación. Y la inflamación se caracteriza por un fenómeno básico en la fisiopatología, se llama vasodilatación. Cuando dilatamos los vasos, fluye más sangre, llegan más glóbulos blancos, y los glóbulos blancos, cuando actúan de su membrana celular, liberan radicales libres. De manera que todo fenómeno inflamatorio genera oxidación. A más radicales libres, más fenómeno inflamatorio, y nos metemos en un círculo vicioso. Claro, toda la vida atacamos la inflamación. ¿Y cuándo atacamos el fenómeno oxidativo? Entonces yo los invito a que ustedes piensen que si el 98-99% de las enfermedades del cuerpo humano se caracterizan por inflamación, por vasodilatación y actividad de glóbulos blancos, va a haber inflamación, va a haber oxidación, y entonces piensen también en utilizar un antioxidante. Y eso quiere decir que un antioxidante como el glutatión
bien podría aplicar en el 98% de enfermedades que experimenta el ser humano. Entonces, porque a veces uno puede decir, bueno, ¿y qué tantas enfermedades, no?, en las que se puede utilizar? Es que se puede utilizar, y seguramente en la medida que aparezcan más investigaciones en determinadas enfermedades, seguiremos encontrando buenos resultados con el uso de lo que hoy por hoy es considerado, repito, el principal antioxidante del cuerpo humano, y se llama glutatión. Simplemente para terminar, yo entré efectivamente, como dijo el doctor García Pelayo, entré por convicción. Yo estoy aquí por convicción de producto. A mí me pasa al revés de lo que le pasa a la gran mayoría. Muchos han sido invitados a este proyecto y les han explicado dentro del proyecto qué es glutatión. Yo hace 12 años sabía de glutatión. Hace 12 años hablaba con colegas de glutatión, sin pensar que algún día iba a tener el producto en la mano, o el precursor de glutatión en la mano. Y creo tanto en el producto que mi padre, que es una persona que padece enfermedad de Parkinson, hace 3 meses está tomando un local. Y más allá de que yo lo noto, que controla mejor sus movimientos involuntarios, ha reducido de manera significativa el fenómeno de rigidez, que ustedes saben que acompaña y avanza progresivamente en una persona con enfermedad de Parkinson. Hoy por hoy mi padre está volviendo a conducir un auto pequeño, pero está conduciendo su auto. Entonces, esto es un testimonio que yo se los quiero compartir. De manera que espero que esta sea la primera de muchas veces que nos podamos reunir a conversar. Estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Y pues voy a terminar con la frase que escuché yo en la convención de Inmunotech, a la que me invitaron con la gentileza, por supuesto, de mi mentor, Francisco Corral. Estuve hace poco en México y en agosto, fue, ¿verdad?, en el Auditorio Nacional, ahí donde estuvo alguna vez Juan Gabriel y estuvo Luis Miguel, ahí estuve yo sentadito adelante, y todos terminaban con esta frase, ¿no? En este caso la voy a personalizar. Yo soy Carlos Aliaga y soy Inmunotech. Muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Yo quiero ser primero que me apunto a escucharlo con una conferencia de 2 horas corridas con él. ¿A quién le gustaría escucharlo? Sin duda.